Ahí va. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Eh, ¿Todas y todos se entregaron? Sí. Sí, Bueno, sí. eh, yo tengo una lista pero son poquitas, poquitos. ¿Saben qué? Después la voy a compartir por WhatsApp de todos los que recibí, por si alguno me falta. Y bueno, si alguno me falta, alguna me falta, me lo vuelvo a enviar. Porque en la recepción de todos los trabajos puede ser que alguno se me chispoteó. Pero, por ejemplo, y todos los que están acá, les hice una manito de que lo recibí. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, Sí. Sí. los torturé con una mano alzada. Oh, está bien. Sí, dice Agustina. Sí, bueno. Las Oigan, conclusiones, las conclusiones hacían pensar bastante. sí, tal No, vez, en mi caso a ver, no fue complicado, no lo sentí. Yo el cuatrimestre del año pasado, el segundo cuatrimestre, la hice presencial, pero no me presenté por tiempos, pero leí todos los textos y no se me complicó ahora. No, eran preguntas fáciles, era lo principal de cada texto. eran Para mí fáciles, eran fáciles. era medio guía de Eran lectura. fáciles, lo más importante, era lo más importante los temas. Hoy me escribió un compañero, no sé quién, bueno, me acuerdo, pero yo esperen, acá, bueno, no sé dónde lo ven, hay un compañero que se llama Ariel, que no sé si lo están viendo, ahí saludó, que en realidad trabajamos juntos en todas las facultades, y formalmente no es ayudante en esta comisión. Entonces, en realidad, no estoy yo a cargo de las clases. Si Ariel estuviese participando activamente, formalmente, le daría el lugar para que dé las clases también. Pero están a cargo mío por este tema, digamos, reglamentario. No obstante, Ari está en el grupo y de repente eh, responde dudas, que eso no hay problema, porque igualmente bueno, eso era con respecto a Ariel, así que si le responde Ariel es como que le respondo yo en cuanto a las dudas y qué sé yo. Pero para todo lo formal y las clases están a cargo mío hasta que después formalmente Ari ya sea parte y ya pueda él también darlas. Eso es una cuestión formal. Y no queremos tener problemas con las autoridades ni nada, ni que nadie se enoje de que da clases a alguien que no tiene que dar clases. ¿Está? Es eso. Em, Me pero pongo bueno, mute entonces. ¿cómo? Me pongo en mute entonces. No, no, pero participar. Estoy yo acá con Ari. Este, pero como Ari no respondía a ninguna duda, eh, yo charlaba mucho en el chat, con mucha intensidad. Yo no sé si, no sé cómo lo vivencian ustedes. Pero les agradezco. Ahí veo a Brenda, no sé si es la misma Brenda que respondía. Este, Sí, hay dos Brendas, sí, no sé cuál, sí. puede ser. Y respondí algunas cosas. Y había una tal Celeste también. Ah, Celeste, sos vos ahí también. Sí, Sí. yo. No, que Yo viste, recién me cambié el nombre porque tenía el nombre del Zoom del laburo, por eso. ¿cuál era el otro? No, decía coordinación, Ah, no tenía el nombre. ah. Y no, vi que la verdad que me ayudaron bastante. No les agradezco ahora. Que me ayuden a responder, porque es cierto, muchos preguntaban cosas que habían cosas que preguntaban que yo no sabía qué responder, pero vi que ustedes como con autosuficiencia sí supieron qué responder como si fuese yo, así que me vino espectacular. Y como Ari no participaba porque no lo presenté formalmente, como para dar respuesta a las dudas del trabajo, de los textos, o de las fechas, o las consignas, o las dudas, yo dejaba el chat correr un ratito y ya resolvían. Así que la verdad que bastante bien. Digamos, me dejaron una muy buena impresión. Muy buena. Aparte, sentí como que leyeron. Bueno, eso me pareció.
Después tengo que leer los trabajos, ¿no? Pero bueno. Pero escribieron bastante además. No me lo esperaba. Yo no quise poner limitaciones de páginas pensando que iban a escribir poco. Y la verdad que se zarparon. Pues está bien. Em, bueno, pero hay alguien que lo hizo a máquina. ¿Está acá? No. Bueno, pregunto. Igual ya lo va a pasar a mano alzada, es el único. Y muchos me preguntaron por la fecha de entrega, por si no llegaban. En realidad, todos los que están acá presentaron, me imagino, pero puede ser que algunos no, y también esto lo dejamos para los que vean después. A mí no me molesta que presenten tarde o fuera de fecha. No es un requisito presentar en fecha, y alguno me ponía, profe, es muy tarde, disculpe la hora, o qué sé yo, o espero que, no sé, lo acepte al día siguiente porque le pasó algo con el archivo, no sé, cosas formales. Y, y había un muchacho que entró, creo que fue el último al que le respondieron, que recién entró hace 2 días, 3 días, porque no sé qué problema tuvo. Y me escribió por privado, porque muchos me escribían por privado, eso les respondía. Y yo les expliqué más o menos a todos, todas lo mismo. Pueden entregar en realidad cuando quieran. Pero ahora, ¿qué pasa? Si se demoran en entregar, se les empiezan a acumular los trabajos y después es irremontable. Básicamente, en ese sentido, es por ustedes, ¿comprenden? Se hace muy difícil si van dejando todo para el final. Además, que no es que ya lo volvemos a decir por las dudas, no es que hay un examen final, son los trabajos. Así que es más fácil ir haciéndolo así en tandas que dejarlo todo para el final, que se hace un choclo imposible, ¿correcto? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es lo importante? Lo importante son las lecturas. Lo importante es que hayan leído. Se les generan dudas respecto de si agrupar preguntas, este, no hay problema. O sea, ¿qué tiene que surgir de los trabajos? Lectura. Ni siquiera no, ni siquiera no, sin coincidencia respecto de lo que ustedes piensan, sino lectura de los autores que vamos viendo, nada más. Después, la mirada que tienen de los textos que van leyendo es una mirada particular. Comprenden que está atravesada por sus vidas, sus contextos, ¿sí? Entonces, tampoco hay respuestas. Ah, hay alguien que me preguntó, ¿cuántos trabajos hay que aprobar para aprobar? No es que no es una cuenta matemática, hay que leer suficiente. ¿Y qué hay que leer? Y todos los textos que vamos dando para leer, nada más. Y ya, ¿está? Eso es lo importante. Y más en esta época, porque en épocas pasadas, estoy hablando hace muchos años, incluso antes de cuando yo estudiara, en la que había mucha lectura, mucha verticalidad también, mucho dogmatismo, y los estudiantes repetían, pero había mucha lectura, ¿comprenden? Lo que pasa que era una lectura encerrada en una especie de chaleco de fuerza en el que no podías decir otra cosa. Y ahora el problema no es que no puedan pensar distinto, sino que hay poca lectura. No lo estoy diciendo por ustedes, porque sentí que leyeron y eso la verdad que me gratificó mucho. Eh, y hoy el objetivo tal vez o lo que esperamos es menor por por el nivel, digamos, general que yo veo en todos los estudiantes, en todas las estudiantes, en todas las universidades, en el que ha bajado muchísimo la lectura, producto de las nuevas tecnologías que interrumpen al cerebro como músculo y no lo dejan pensar. ¿Entienden lo que quiero decir? Están todo el tiempo proponiéndonos cosas que no nos permiten concentrarnos en lecturas. Antes tal vez el día más porque teníamos menos cosas para hacer. No Yo sé si... lo puedo decir con unas palabras, con otras palabras, perdón, ese te interrumpí. En otras palabras, no estudien de YouTube, lean el texto. Con YouTube no se estudia, sino con los textos y después, en todo caso, con videos. Sí, bueno, no les pregunté. Yo supuse que leyeron. Si estuvieron con YouTube, no sé. Este, No, igual pero es una.
Hay Esa una pasa. alumna que me preguntó sobre el texto de Mills, que tenía dudas y lo estuvo leyendo sola. ¿Está acá? No, no está. Bueno, hizo una buena lectura. Bueno, listo. Dicho todo esto, eh, vamos con la unidad 2. Eh, Hay un montón de textos ahí propuestos, pero solo vamos a dar poquitos, ¿está? ¿Por qué? Porque son muy dispersos los textos de la unidad. Es decir, la unidad es, esperen que me la pongo acá, Estado, mercado y políticas públicas, ¿sí? En la unidad 2. Estuve revisando los links y había muchos inaccesibles, porque yo los copié del programa. El programa tenía todos los links, pero después vi que los links no estaban bien. Entonces corregí algunos, pero dejé los que necesitaba. Si entran al WordPress, no sé si lo tienen ahí para abrir o quieren que se los comparta. Bueno, se los puedo compartir, los comparto. Espera. A ver, ahí está. La unidad 2 es esta, ¿no? El Estado del mercado y las políticas públicas. ¿Está? Vamos a concentrarnos más que nada en Estado y mercado. Vamos tal vez a dejar de lado lo que sería políticas públicas. Ahora explicamos. Vamos a trabajar. Acá yo puse este texto de Skinner, es una versión acotada, pero vamos a trabajar básicamente este texto de Oslak, ¿sí? Que está acá. No estaba bien el link, pero acá yo lo puse, ¿sí? Vamos a trabajar otro más que agregué, que es sobre burguesías regionales, que está acá, es este que está acá. Y también acá les dejé ¿cómo se llama? PPT, una presentación. Es esta que está acá, que se llama Formación del Estado Argentino, que utilicé una vez para una clase y que la dejé a disposición. Y ahora en el desarrollo de esta clase de repente lo abro. Después, eh, los otros textos no, aunque yo le corregí los links por si a alguien le interesa. Por ejemplo, este de Volcker, acá lo puse, este de Osla que está acá lo puse, los otros textos no los revisé, así que no les puedo decir nada. Pero vamos a centrarnos en estos que les dije, ¿está bien? Y ahora les explico de qué se trata. Dejo de compartir. ¿Podrías repetir cuáles son? Sí, este de Oslak, aquí está acá, ¿sí? Que es yo estoy marcando esto, pero es este que está acá abajo, ¿correcto? Es el mismo, ¿sí? Este que está acá, de las burguesías regionales, que está acá, es este que estoy pasando, ¿lo ven? Y acá hay un PowerPoint chiquitito, este que está acá, que se llama Formación del Estado Argentino. No le estoy dando clic porque si no se va a abrir, no quiero. Y el de Skinner también, ¿no? Y el de Skinner, mirá, me gustaba a mí, no se los quiero dar, ¿no? Porque siento que los voy a marear. Eso es lo que me está pasando. Dejo de compartir. Yo lo puse el texto de Skinner ahí, pero lo leí y siento que si ustedes lo leen van a decir de qué está, no van a poder asociar todas las cosas. Estuve revisando las unidades y siento que en realidad deberíamos invertirlas, pero ya está, quedó así porque así está el programa. La unidad que viene, que se llama Gobierno, Instituciones y Derecho Público, la 3, tal vez debería venir ahora. Va, no sé. No sé, dudo. Lo que sí tenemos les presento el tema. Lo que tenemos como problema es un desacople entre lo que sería la formación estatal de la Europa continental y la formación estatal argentina. ¿Por qué un desacople? En el tiempo. Porque no se da en el mismo momento. ¿Me siguen esto que estoy diciendo? Para que se entienda, formación estatal significa la aparición de un, comillas, Estado, cierro comillas. Estado como concepto, como unidad autónoma soberana y como algo diferente del gobierno.
como una gran institución con continuidad a pesar de los cambios y las personas. Es decir, cuando yo, ahora vamos a ir, ahí está, ¿vieron que estuvieron trabajando con Sartori? Filosofía, teoría y ciencia. Ah, y había uno que preguntó, no le quise responder, pero ya le había respondido a otra compañía, después le respondieron cuáles eran los autores pre-científicos, y yo no le contesté porque, bueno, ya... pe- Pero, y vi que la compañera que le mandé un audio re largo no se lo mandó, que me dio pena. ¿Por qué no le mandó el audio que le mandé? Pero bueno. Eh, la mayoría de los autores eran precientíficos. No sé qué pusieron en el texto, pero no importa. Porque la formación de la ciencia es más o menos mediados del siglo XIX, principio del siglo XX. Y la ciencia tal cual, con su metodología como la conocemos hoy, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si lo ubican temporalmente con estas fechas, le da que la mayoría de los autores son precientíficos, ¿sí? Pero para que lo ubiquen materialmente, decir, bueno, pero ¿dónde lo veo esto? Bueno, la ciencia está en las universidades. Entonces, hasta que no había universidades con departamentos para cada una de las materias, hasta que no había diferentes facultades con las diferentes materias o unidades académicas, no había ciencia, porque ahí existen las ciencias, en las universidades. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Todo lo que está por fuera de las universidades no es que lo vamos a menospreciar o subvalorar, ¿no? Pero la ciencia o lo incorpora o lo descarta. ¿Y qué es todo eso? Todo eso es marco teórico o incluso filosofía. Y ahí Sartori decía que la filosofía, más o menos lo decía así como, es el momento de la aparición de los conceptos. Es decir, donde no había nada, aparece algo. En filosofía, conceptos. Palabras que designan experiencias y cosas. Y entonces, ¿por qué esta unidad se llama Estado y mercado? Y específicamente Estado. Porque trata de trabajar, por trabajar, entender, comprender, advertir en qué momento de la historia, de nuestra historia moderna, aparece la palabra Estado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Antes no se decía Estado. En todo caso, en algún momento se empezó a decir reino. Pero ¿cuándo se empezó a decir Estado? Entonces, eso sería como principal cuando yo decía, en la unidad trabaja el concepto Estado. ¿Qué significa trabajar el concepto Estado? Bueno, en primer lugar, la aparición de la idea. ¿En qué momento se empieza a hablar de Estado? Skinner, en ese texto chiquitito, menciona en Europa en qué momento aparece esa palabra, quién la usa y bajo qué modalidad. Y habla de status, stato, hasta que en un momento se empieza a hablar de Estado. Si leen el texto, por curiosidad, es muy cortito, van a ver que hay un montón de referencias que son o que nos llevan al año 1300, 1400, ¿sí? O antes, 1200, porque es en ese momento en donde aparecen los primeros reinos, en donde algunos empiezan a hablar de Estado. Pero ¿qué pasa? El Estado argentino, ¿cuándo, ¿cuándo aparece el Estado argentino? Como concepto y materialmente hablando. Son dos preguntas distintas, pero es una pregunta. O sea, ¿cuándo aparece el Estado argentino en su doble acepción? Como idea y cuando lo vemos, y dónde lo vemos. ¿En qué años? Dale, dale. 1880. Bueno, materialmente en 1880. Sí. Vamos a decir el inicio. Idealmente, 53. bueno, es difícil ponerle una fecha. Yo no le pondría, está correcto lo que dice Daniel, en el sentido de institucional. La primer constitución que con el tiempo va a ser aceptada, no sin guerras mediante antes y después, es la de 1853, ¿sí?
Pero la idea de Estado en Argentina, como concepción, vamos a decir que empiezan a ser muy tímidamente, casi disimuladamente y sin decirlo en voz alta, con las primeras revoluciones, ¿correcto? Es decir, con la Revolución de Mayo, con la independencia, con las guerras de independencia, ahí es el germen de algo nuevo. No decían Estado, solamente, Confederaciones, confederación, repetime. confederación, todo eso. Claro, no, pero, ¿saben? Lo estoy diciendo en el sentido de, de cómo materialmente empieza a aparecer la idea. José, en ese momento, cuando es la Revolución de Mayo, eh, imagínense el día de la revolución, nadie sabe que están haciendo una revolución. O sea, nadie sabe cuál es la magnitud de los actos. Y eso en realidad se va a consolidar con el tiempo, porque hay una mirada, una narrativa que va a construir de ese momento un momento épico, iniciático, pero eso se va a construir después. Entonces, todo el periodo, que en realidad lo vamos a ver la unidad que viene, que va entre 1810 y 1853, 60 o incluso 80, hay que hacer varias cortes, es el periodo en el que la idea de Estado, pero como idea, ahí voy a ir, se va formando. Empezamos poco a poco a decir, che, somos un Estado, o como dice José, somos una confederación, somos una unión de provincias, hasta que en algún momento vamos a decir somos Argentina. Ahora, materialmente, en la práctica, en aquellos símbolos que nos dan idea de que existe algo que se llama Estado, eso empieza a ocurrir con fuerza entre 1860 a 1880 y con un despegue, digamos, a la potencia, ustedes como hacen matemática entienden a la potencia, desde 1880 en adelante. Es decir, toda la fisonomía que tiene el Estado argentino, cómo lo concebimos con sus valores, sus fechas, tal, tal cual estamos formateados para entender el Estado argentino, eso va a ocurrir entre 1880 en adelante, bajo el gobierno de Roca. Veamos. Todo lo que es la Argentina hoy se lo debemos a Roca, a ese periodo. No fue solo por Roca, sino que hay una concatenación de hechos que van dando cuenta. Ari, ¿qué ibas a decir? Sí, estaba pensando a partir de que Daniel lo ubicó en 1880. Tómenlo como opinión, no los quiero confundir, pero a mí me genera bastante problema ubicarlo en tiempo y decir, bueno, el Estado, es más, hasta lo que dijo recién Ezequiel, ubicarlo de 1810 a 1880, el desarrollo del Estado. Porque antes de 1810, ¿qué había? Creo que el primer párrafo del texto de Oslak, como concepto, Oslak dice, el Estado forma parte del proceso social, de la constitución del proceso social. ¿Y qué entendemos como proceso social? Bueno, yo tengo la idea de que forma parte en cómo nos organizamos para convivir o para vivir colectivamente entre nosotros. Y entonces, antes de 1810, que no había Estado, y tal vez podríamos pensar que había otro tipo de Estado, el Estado colonial. Y antes del Estado colonial, y no sé, capaz el Estado, eh, eh, no quiero decir una burrada, pero estaban los incas, estaban los aztecas. Entonces, capaz podríamos diferenciar los tipos de Estado a lo largo del tiempo y en qué se diferencian, pero no ubicarlo temporalmente, este es el inicio del Estado, sino desde las primeras formaciones hay Estado. Entonces tener en cuenta, bueno, qué atributos lo diferencian un Estado del otro. Ese comentario, tampoco los quería Claro, confundir, me quedé pensando en eso. Ese. claro, porque se puede pensar que antes de la colonia estaban los reinos de los indígenas, Mm, formado todo por reinos igual que en Europa, me imagino. Y que lógico. seguramente tenían formas de organizar su territorio. Dale, ese. ¿Qué No, no, está decían? correcto lo que están diciendo. Cómo lo podríamos esquematizar para que quede claro estas similitudes y diferencias? Bueno, em, Perdón, lo que pasa es que por ahí
cuando el elemento de conciencia de destino común se fue haciendo muy de a poco, que dentro del virreinato no sabíamos dónde estábamos parados todo lo que hoy es Argentina. Lógico. Déjenme decirles esto. Miren, el elemento fundamental acá es la cuestión poblacional, ¿sí? Es decir, ¿qué, qué población forma qué estado? Y Ari hace referencia a civilizaciones anteriores precolombinas o, este, o post, pero argentinas, si quieren, o confederativas. El Estado argentino, en el periodo 1810-1880, se forma desde, escuchen, desde el puerto de Buenos Aires hacia adentro. Y las civilizaciones que estaban acá van desde el Alto Perú hacia abajo. Es decir, ¿dónde está la centralidad de la población del Estado pre-español? Bueno, está en el Alto Perú, ¿correcto? Que es la capital del Imperio Inca, que tiene otra formación distinta, con otras lógicas distintas, un proceso social distinto, una formación estatal distinta, ideas distintas, narrativas, dioses, todo, legitimidades. Ahora bien, como el Estado argentino se forma a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata y cambia el eje y el puerto o los puertos, tanto el de Montevideo como el de Buenos Aires, se hace centrales, el país que conocemos nosotros se empieza a formar desde Buenos Aires hacia lo que nosotros después llamamos el interior. Las luchas por la independencia se dan en el territorio que hoy es Bolivia o el norte de Argentina, ¿correcto? Y, y todo el periodo que va de 1810 a 1860 es un periodo de guerras, por un lado, y por otro lado, aquellos que protagonizan las guerras tienen como idea que quienes tienen que poblar esa nueva nación que están haciendo no es la gente que ya estaba acá, esa gente, tranquila, no hay problema, no es gente, no son personas que son consideradas sujetos de derechos que hay que involucrar en la nueva nación que está llegando, sino que hay que poblarlo por los europeos que son el sujeto capitalista burgués protagonista de los hechos o los acontecimientos. Entonces, cuando yo digo una cuestión poblacional, es porque para formar los protagonistas, para formar el Estado argentino, debieron primero y se pusieron como objetivo ocupar el territorio y desplazar a las poblaciones originarias que consideraban un estado salvaje. ¿Entienden? Porque no eran racionales capitalistas europeas, no tenían esa mirada. O se ayornaban o eran desplazadas de la peor forma. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese proceso de exterminio de población, cooptación de los territorios y nueva institucionalidad en nuestro país se da en este periodo que es la creación del virreinato, la Revolución de Mayo, las guerras internas. En Europa, ese periodo se da, esas guerras, por el control del territorio, se dan entre la propia población y van desde el año 1000 hasta 1600, 700. Entonces, por eso decía que hay un desacople en el tiempo entre esas dos formaciones estatales que se parecen en cuanto a sus ideas, pero que se diferencian en el momento. Entonces, no estamos negando la existencia de una formación estatal previa con otras ideas, pero no la estamos trabajando, porque este país se construyó con las ideas europeas. ¿Siguen este razonamiento? ¿Se Sí, entiende la diferenciación? sí, Sí, de hecho, iba a decir, cuando termina Roca, su primera presidencia, y viene Selman, parece de verdad ya otra Argentina, y aparecen como problemas más modernos, más europeos. O sea, exactamente. cambia, o sea, aparece la Unión Cívica, cambia todo, son otra clase de problemas. Exactamente, Casi cambia en todo. sociedad parece ser. De Hay un hecho, cambio, repetime lo último, no escuché, José. hay un cambio fuerte entre 1880 y 1890, o sea, es como cambió todo de golpe. Bueno, Se vamos a nota. decir, exactamente, vamos a decir lo principal para que tengan como eje la lectura de los textos.
todo el periodo que va 1810 a 1880, que vamos a leer tal vez la unidad que viene, es un periodo de guerras, eso tómenlo conceptualmente, entre minorías que controlan pequeñas porciones del territorio, ¿sí? Que son las clases o las fuerzas dirigenciales que fueron formándose en las antiguas intendencias del Virreinato del Río de la Plata, que después da lugar a la formación de las provincias con sus propias dirigencias. El Cabildo de Salta, el Cabildo de San Miguel de Tucumán, el de Córdoba, eran intendencias de virreinato que fueron creando sus unidades administrativas y desarrollando, al calor del crecimiento de esa unidad administrativa, una especie de mercado, y ahí está la otra palabra de la unidad, alrededor de esa formación estatal. Y la unidad estatal que se crea con más fuerza es Buenos Aires. Y todo el mercado o la actividad mercantil, comercial, incipientemente productiva, se genera alrededor de la formación estatal gubernativa de Buenos Aires. ¿Por qué? Por su ubicación estratégica, que es el control del puerto. ¿Comprenden? Y ahí me cuesta adelantarme, y por eso les decía que debería invertir las unidades. ¿Por qué? Porque uno piensa, deberíamos desarrollar la problemática institucional que dio lugar a un orden para después empezar a explicar bajo ese orden cómo se formó el Estado. Y lo estamos explicando al revés. Estoy explicando cómo se forma el Estado moderno argentino, zanjadas las guerras que todavía no explicamos. Entonces, hoy quieren tomen como fechas que hubieron muchas guerras, las desarrollamos la vez que viene. En 1853, como dijo Daniel, hay un momento muy importante, que es la primera Constitución, que es producto de la guerra de 1852. No quiero que tomen más notas sobre eso porque no sería lo importante. Una guerra importante también en el año 1860, que es la que termina definitivamente de consolidar la unión entre las provincias y Buenos Aires. Las provincias son el resto de las dirigencias o caudillos de provincias que llamamos del interior y las dirigencias que controlan el puerto de Buenos Aires, por donde pasan todas las mercancías que van a Europa. Ahora, terminada la guerra de 1860, no estoy explicando esto, sépanlo, a partir de ahí, lo que va a explicar Oslac, y es el texto que tienen para leer, es cómo las nuevas instituciones que se imponen desde Buenos Aires hacia el interior van generando poco a poco lo que él va a llamar la estatidad. Es un concepto de ahí que tienen de Oslac. Por estatidad voy a compartir pantalla, ¿me permiten? Mira, ya que lo tenía abierto, por estatidad, acá. Acá está, esto lo tiene en el WordPress, ¿eh? Por estatidad, Oslac va a referirse a 4 conceptos. Es decir, cuando hay Estado, vamos a decir, cuando hay una fuerza, vamos a decir, que tiene la capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. ¿Qué significa? Cuando hubo una fuerza que dijo, el Estado son estas instituciones y las otras organizaciones que ya existían lo reconocieron. ¿Sí? Bueno, ahí son 4 elementos. También hay Estado, o hablamos de estatidad, o la aparición de algo que se parece a un Estado, cuando aparecen estructuras institucionales reconocibles, ¿sí? Como por ejemplo el Ejército Federal, con una remera identificatoria, ¿entienden, no? Con una arma identificatoria, con un lugar específico en donde hace su entrenamiento, con lugares específicos a los que se desplaza y cuando llega es reconocida. Ah, no, esos son los del Ejército Federal.
O, por ejemplo, cuando aparecen, vamos a decir, instituciones federales en el resto del territorio. Por ejemplo, Poder Judicial Federal o algún ente recaudador del Estado federal. Eso va a aparecer mucho tiempo después. O algunas obras, construcciones o desarrollos a cargo de funcionarios federales. ¿Entienden que ahí empezamos a ver estatidad? Ese ya me pasé al tercero. Capacidad de diferenciar su control, creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad. Cuando dice para extraer establemente recursos de la sociedad, para cobrar impuestos, a alguien al que se le pague impuestos, con cierto grado de profesionalización, ¿entienden? No somos cualquiera. Son estos funcionarios que se encargan de hacer esta actividad, que son reconocidos, incluso a quienes se les llevan las quejas. Me puedes resolver esto, me puedes resolver aquello, me puedes resolver lo otro. Y la cuarta capacidad es la de internalizar una identidad colectiva. ¿Qué significa? Una nación con valores propios, un himno, una bandera, ¿entienden? Un sistema educativo, salgo de acá. Y eso es lo que empieza a generar el gobierno de Roca. Roca es el que festeja, bajo el gobierno de Roca se festeja el centenario, por decir. Creo que es bajo el gobierno de Roca. No estoy seguro. No, no porque No, ya había ido, pero hacía 4 años, creo. Porque tiene 2 gobernaciones. Y lo que ¿me están siguiendo lo que estoy diciendo? Y lo que va a decir Oslak como importante, estoy diciendo los dos conceptos fundamentales. Dije el primero, voy a decir el segundo. Es el siguiente. No solo que a partir de 1860 me tengo que ir, no hay problema. Después mira la clase. No, no solo que entre 1860 y 1880 aparece la estatidad, sino que también de la mano del Estado, escuchen, ahí viene, se forma el mercado. Es decir, Oslak dice que no es que el mercado surgió espontáneamente, solo, y el Estado vino para molestar, como podríamos pensar. Es cierto que en muchas sociedades europeas, perdón, no europeas, sociedades no europeas, Estado y mercado eran una sola cosa. Por ejemplo, no sé, en China o en India, en el Imperio Mongol, las autoridades políticas eran a la vez las autoridades económicas en algún sentido. Controlan la producción y también controlan y disciplinan a la población toda la vez. Y es cierto que el capitalismo se fue generando en paralelo a la formación estatal moderna. ¿Por qué? Porque vos tenías, me voy a ir a Europa, escuchen, una, una monarquía o un estado que representado en la monarca en expansión, independientemente de una burguesía que habitaba las ciudades y proveía al monarca, que simbolizaba el Estado, en todas las cosas que ese Estado necesitaba para existir. Por ejemplo, si el Estado necesitaba un ejército estable, bueno, ¿quién provee las armas de ese ejército? ¿Quién provee los alimentos de ese ejército? ¿Quién le provee los caballos, las herraduras, los escudos, las lanzas, las carpas de la campaña? ¿Cómo se genera toda esa producción? Si el Estado hace obras, ¿a quién le da? Ya no hay problema. Chao, Brenda. ¿A quién le provee el Estado todas esas... ¿a quién le da el contrato para hacer todas esas obras? Bueno, a una clase burguesa que se va desarrollando en paralelo y gracias a la expansión del Estado. Entonces lo que dice Ola es, el mercado se crea en paralelo al Estado, pero se crea simbióticamente. Uno no puede existir sin el otro. Eso que se dio en Europa en un periodo que tal vez es de lo que hablaría Skinner. Skinner igual no habla de eso en el texto que dejamos, pero en otros sí. En Argentina se da en un periodo corto de tiempo que va entre 1880 y 1920, 30. ¿Comprenden esta situación? Y
como decía José, los problemas de la política modernos empiezan a aparecer con el desarrollo del Estado, con el desarrollo de un mercado, con un montón de actividades que el Estado genera y que promueve la expansión del mercado y que va a hacer que un montón de gente empiece a tener lo que se llama posibilidad de ascenso social, reclame nuevos derechos, se conviertan en sujetos de derechos que no tienen esos derechos pero quieren tenerlos, y que eso va a motivar la actividad política. Y empezamos a tener rápidamente la Argentina moderna. Por moderna me refiero a que un montón de instituciones políticas y económicas se crean todas en los mismos años, con las problemáticas actuales en ese periodo. ¿Entienden la idea? Los textos que tienen, sí, Ari. ¿Puedo decir algo? Perdón. Algo cortito para contextualizar. ¿Qué está pasando en el mundo en 1850? Porque no quiero decir que por esto es que estuvo la Constitución en 1853 o también la centralización que implica el gobierno de Mitre. No estoy diciendo eso, pero sí en 1850 está pasando cosas muy importantes en el mundo, que es la segunda revolución industrial, la revolución del transporte y del comercio mundial. Y toda la periferia se está incorporando a la economía capitalista mundial, particularmente Inglaterra y europea. Entonces, Ola, que en parte del texto habla acerca de, bueno, en esta idea de el mercado y el Estado, cómo ambos son elementos son caras de la misma moneda, hay una necesidad de, imponer no es la palabra, pero de darse un orden, porque ese orden nos va a llevar al progreso capitalista. Y ese orden se va a estar legitimado, además, por ese progreso capitalista. ¿Me explico lo que quiero decir? En 1850, que es en el momento en que está la Constitución, se está dando todo este proceso que es un punto de inflexión y que la Constitución del Estado moderno, como lo entendemos hoy en día, se va desarrollando y consolidando durante todo ese periodo. No es que en 1860, como lo van a leer en el texto, es listo, hay Estado moderno. Esto es un proceso que el punto culminante es 1880 y seguramente en el CBC, cuando en Sociedad-Estado leen el primer texto de historia, empiezan en el Estado moderno de 1880, Roca. Bueno, pero es todo un proceso de 1850 a 1880 y ahí tenemos la presencia del Estado moderno. Y después un último comentario, también tienen que percibir que en 1850, en el territorio que se está desarrollando como Argentina, hay 1.200.000 personas. En Buenos Aires para 1810 había 44.000. En 1914, que es el primer censo, hay 8 millones. O sea, se quintuplica la población. Y entonces ahí también hay una necesidad imperiosa de tener símbolos comunes, identidad común, idioma común. Ahí está el cuarto atributo muy importante que refiere Oslak acerca de, che, las propiedades de estatidad, acá hay Estado. Quería decir eso, Sigma, perdón. No, está hermoso, está perfecto. Además, es imposible no pensar que la necesidad de una institucionalidad interna tiene que ver directamente entre sus protagonistas en esa pretensión de insertarse en el Concierto Internacional de Naciones con un cierto orden y con una cierta función dentro de esa división internacional del trabajo y la circulación de mercancías. O sea, no es casualidad que en el mismo periodo en que se da, que queremos insertarnos, resolvamos los problemas no amigablemente de la Argentina. Es decir, se solucionó por guerras, por intervenciones federales, con ejércitos que terminaron imponiendo a sangre y fuego la Constitución, porque así fue, lo vamos a ver la unidad que viene. Yo tenía no quiero extenderlo más, voy a ver si de este texto que tengo acá, que se llama El Nudo, de Pagni, ¿lo conocen el periodista? Eh, bueno, olvídense del periodista, ese texto es el mismo Pagni, pero es otro Pagni, porque es un Pagni que hizo una media investigación sobre el desarrollo de la formación del conurbano, pero no tiene nada que ver al Pagni que pueden llegar a ver en la televisión, y que trabaja un capítulo espectacular que se llama La Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, va trabajando todas estas cosas que recién Ari decía, muy,
muy no esquemáticamente, pero muy meticulosamente, esa sería la palabra, con biografías y autores que van de todo el arco ideológico, de todas las puntas posibles, como que muy concienzudamente y con una investigación. Y si puedo, incluyo algo. Vamos con la no quiero decir más porque es virtual y la idea es que sea una introducción al texto, ¿correcto? Perdón, y anótense en esto en los apuntes para Anótense. que les sirve para la lectura. ¿Por qué perdón, dale, esto solo, No, no, el está bien. gobierno emite para OSLAC? Porque ahí también hay una como concepto, el Estado moderno, las propiedades de estatidad y qué rol tiene como punto de inflexión, no determinante, el gobierno emite en Pero voy a hacer lo siguiente. 1862. Ari, no lo expliqué, pero lo voy a poner en las preguntas. Eh, Voy a hacer un trabajo que va a ser parecido, pero tal vez más corto en cuanto a los textos, como el anterior, ¿correcto? El anterior era sobre ciencia política, ciencia, teoría, cómo entender. El anterior, ¿saben para qué era? Era para que tuvieran una mirada, entre comillas, despojada del ideológico, para que pudieran pensar lo que viene científica y teóricamente, más allá de sus preferencias personales. Creo que fue lo que intenté decir la primera vez. No sé si lo advierten, que ustedes pueden pensar esto independientemente de la ideología que pueden llegar a tener. ¿Se dan cuenta o no? No, no sé. Bueno, deberían darse cuenta. Pero no importa. La idea es que lo que viene ahora puedan pensarlo, no vamos a decir desprejuiciados, pero todo ese atravesamiento cultural de cada uno y cada uno puedan dejarlo a un costado para tratar de entender las miradas de los otros autores, ¿sí? Entonces, ahora empezamos a ver la formación del Estado argentino y el mercado, después vemos el proceso de formación institucional. Y voy a hacer preguntas que son más o menos control de lectura. Lo que pasa es que ya esta no es tanto control de lectura, porque sino acá que hay una interpretación de lo que Oxlack quiere decir. Y tal vez tienen que recurrir a otros textos, no lo sé. Lo pienso, pero son preguntas del mismo tenor, como la vez pasada, y estaba pensando, antes de la clase, cuándo hacer la siguiente, y eso también es lo que marca la fecha. Y yo pensé, miren, que podría llegar a ser un miércoles, un miércoles 27 de septiembre. Me calzó. Ari, ¿vos podés? ¿A qué hora? Y no sé, ¿A las 8? 8. ¿Es muy tarde a las 8? Bueno, porque viernes no sé qué pasó que no podía. Jueves no les voy a mentir, es la semifinal de la Libertadores. Voy a ir a la casa. Entonces me No me calzó perdés, bien. bueno. Y más o Muy menos bien. respecto de la fecha que teníamos para entre uno y otro, está bien, porque eran esas fechas. Así que el trabajo, independientemente de lo que les dije al principio, lo ideal sería entregarlo el 26 o el mismo 27, me da lo mismo. Ustedes yo sé que se esforzaron todos en entregarlo en fecha, pero es para darles un orden a ustedes, ¿correcto? Sería más o menos contemporáneo a esa clase. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Eh, ¿No puedo decir algo? Decir lo que quieras. Esa relación entre el mercado y el Estado, en 1880 lo podemos ver muy bien con el tema de cuando se crea la primera moneda, que se crea justamente con Roca. Por Es supuesto. puedo tomarlo como un ejemplo perfecto de eso. El Estado es el que pone la moneda. Te voy a decir algo, José. No solo que es fundamental, sino que además se cobran tributos en esa moneda. Genera Ujú. intercambio, genera Claro, pertenencia, genera identidad, genera reconocimiento de autoridad, todo. Fundamental. sí. Cierto, yo no lo dije, pero así como no dije eso, no dije un montón de elementos que Un van banco nacional. conformando el sentido de estatidad, pero lo vas a leer. Sí, pero Ujú. sí, claramente que sí. Esto que estás diciendo, José, en Europa pasó 500 años antes, cuando los monarcas intentaban imponer su moneda y que le paguen los tributos de manera estable a esa autoridad
y los que pagaban eran reconocidos como miembros del reino. Y aparecía también el sentido de la extranjería. El que no paga es extranjero. Ujú. El impuesto no tenía el mismo sentido que podría llegar a tener hoy cuando se empieza a pensar que el impuesto es una cuestión extractiva que no genera nada bueno. Entienden que hay muchas ideas en ese sentido ahí circulando, pero no en el momento en que se crean los tributos. Aparte, se pagaban con un sentido que tiene que ver con la seguridad de la propiedad. Si yo no me puedo armar en mi defensa y va a haber otro al que yo le tengo que tributar, le tributo para que me asegure la propiedad. Si no, yo me pongo con una pistola enfrente de mi propiedad y el que pasa lo mato. ¿Entienden esa idea, no? Por eso el Claro, Estado, entidad separada con el monopolio de la fuerza física, pero que también tiene un sentido de deber hacia sus conciudadanos, la vida, la propiedad, la seguridad. claro, también garantiza la propiedad privada. También. O sea, todas estas cosas, no se preocupen, las van a ir leyendo. Es como que apenas lo que hicimos fue darles como unas especies de tips para encargar la lectura, que de eso se trata. Mm. Pero Sí, y está correcto. también, Sí. también la necesidad de esa organización, no nace con Mitre, con la generación del 37, después del ciclo Nanar, esto de sin insertarnos no vamos a ningún lado. Y Eh, si no nos institucionalizamos, no podemos insertarnos. bueno, Claro. esas primeras literaturas y teorías son fundamentales como marco teórico para la construcción finalmente material de la identidad nacional, es cierto. O sea, no nacemos en el vacío ni azarosamente. Empieza a haber un ideario nacional que tiene que ver con, claramente, la creación artificial de una entidad. Construimos ciudadanía a partir de, che, somos esto, nos diferenciamos de aquellos. El que lo va a hacer, la última que les digo, el que lo va a hacer perfectamente es Roca, cuando cambia la lógica de Sarmiento, porque para Sarmiento los de acá eran extranjeros y los de afuera tenían que venir a poblar. Y Roca es el que va a decir, el gaucho es la continuación directa de los griegos, y los gauchos somos nosotros, descendemos directamente de los griegos, y crea una especie de identidad propia, una construcción artificial. Y ahí es cuando consideramos lo propio local. Aparece fuertemente lo que llaman el nacionalismo. Pero todas esas ideas de Daniel son fundamentales porque si no, no existimos. Existimos porque nos pensamos. Descartes, Claro. pienso, luego existo. Y sí, es a partir de esa idea previa que hacemos, hay elementos materiales que dan cuenta de eso. Sin la idea es imposible lo que viene después. Si alguien no piensa un invento, ese invento no aparece, ¿no es cierto? El único invento que todavía no se materializó es la máquina del tiempo o el teletransportador. En algún momento se van a concretar. Bueno, ¿estamos? Sí. Bueno, pongo la clase a disposición ahí, igual ustedes ya la vivieron, y después les dejo las preguntas como la vez pasada y las dudas las plantean, no hay problema, y a las que se autorresponden por el chat, espectacular. ¿Estamos? Bueno, que anden muy bien. Perfecto. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chau, Chao. chau. Hasta luego.